Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can, dos personas cuya cita, si se le puede llamar así, lo cambió todo. Sí, escucharon bien. No fue una cita cualquiera, fue un antes y un después, un punto de inflexión que reescribió su historia. Y lo mejor de todo es que vamos a desgranar esos secretos, esas chispas, esos momentos que marcaron la diferencia. Así que si son fans de las historias de amor con giros inesperados, de los momentos que te dejan sin aliento, o simplemente aman cotillear un poquito sobre lo que pasa detrás de cámaras en la vida de las celebridades, de este vídeo es para ustedes. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura, les pido un favor enorme, si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. ¿Listos? Pues agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Imaginen esto, dos personas, Demet y Can, que se conocen, quizás se han cruzado en eventos, en rodajes, pero nunca ha habido esa conexión real, profunda, de esas que te hacen sentir mariposas en el estómago. Tal vez se veían como compañeros de trabajo, o incluso, quién sabe, con una rivalidad amistosa. La dinámica profesional puede ser un terreno complicado, donde la admiración se mezcla con la sana competencia, y a veces, la línea entre ellas se difumina de maneras que ni siquiera uno mismo puede predecir. Podrían haber compartido miradas fugaces en un set de filmación, intercambiado breves saludos en alfombras rojas, o incluso haber trabajado en proyectos paralelos que los mantenían en órbitas similares pero separadas. La industria del entretenimiento, con su frenético ritmo y constante escrutinio, a menudo fomenta relaciones superficiales, basadas en la conveniencia o en la necesidad de mantener una imagen pública. Sin embargo, detrás de las cámaras, en los momentos de calma o en las interacciones menos formales, pueden florecer conexiones inesperadas, forjadas en la autenticidad que rara vez se muestra al público. Lo que pasó en esa cita, bueno, llamémosle cita, porque es lo que la gente dice, fue un terremoto emocional. Empezó de la manera más inocente, quizás una invitación a tomar un café, una cena casual, algo que no prometía nada fuera de lo común. La premisa de una cita entre dos figuras públicas siempre está rodeada de expectativas, tanto para ellos como para el público. Sin embargo, si la intención era algo casual, algo para relajarse y desconectar de las presiones diarias, el resultado fue todo lo contrario. Fue un detonante, un catalizador que encendió una chispa que hasta ese momento permanecía oculta o quizás ni siquiera se sabía que existía. Y ahí es donde la magia, o el caos, según lo miren, comenzó a suceder. Piensen en los detalles. ¿Qué pudo haber sido? Quizás fue la forma en que se miraron, una mirada que duró un segundo más de lo normal, una mirada que transmitía algo más allá de las palabras. La comunicación no verbal es un lenguaje universal, y en momentos de conexión profunda, las miradas pueden decir más que 1000 discursos. Una mirada prolongada puede ser un reconocimiento mutuo, una invitación tácita a la intimidad, o simplemente la confirmación de una atracción que ha estado latente. O tal vez fue una conversación que se desvió inesperadamente. Empezaron hablando de trabajo, de proyectos, de las típicas cosas que se hablan en público, pero de repente, uno de los dos, o ambos, se atrevieron a ser vulnerables. La conversación típica entre colegas o conocidos suele ser una danza cuidadosa, evitando temas espinosos o personales que puedan generar incomodidad o ser malinterpretados. Sin embargo, en ese encuentro, algo debió haber roto esas barreras. Quizás un comentario casual sobre las dificultades de la vida, un recuerdo compartido de un momento difícil, o una confesión impulsada por un estado de ánimo particular. Se abrieron, compartieron miedos, sueños, anhelos que nunca antes habían exteriorizado. La vulnerabilidad es un acto de valentía, y cuando se comparte con la persona adecuada, puede crear un puente de confianza y comprensión. Es en esa vulnerabilidad compartida donde a menudo se forjan los lazos más fuertes. El acto de despojarse de las defensas, de mostrar las grietas en la armadura, permite que la verdadera esencia de una persona se revele, y es en esa revelación donde se produce la conexión genuina. Imaginen a Demet, tal vez siempre vista como alguien fuerte, segura de sí misma, pero en esa cita vemos una faceta diferente. Tal vez revela una inseguridad que la acompaña desde hace tiempo, algo que la hace humana y, francamente, mucho más atractiva.
La imagen pública de las celebridades a menudo está construida sobre la perfección, la fuerza inquebrantable y la confianza absoluta. Sin embargo, esta fachada puede ser agotadora de mantener, y la verdad es que todos, sin importar cuán exitosos o admirados seamos, cargamos con nuestras propias dudas e inseguridades. Que Demet, conocida por su aplomo, haya compartido una vulnerabilidad oculta, habría sido un momento impactante. No se trata de debilidad, sino de la valentía de ser imperfecto, de mostrar el lado humano que resuena con los demás. ¿Y Khan, qué hizo él? Quizás no fue el típico galán conquistador. Quizás fue su forma de escuchar, de prestar atención, de hacerle sentir a Demet que sus palabras realmente importaban. La habilidad de escuchar activamente es un arte cada vez más escaso. En un mundo donde todos esperan su turno para hablar, alguien que realmente escucha, que procesa, que responde con empatía, es un tesoro. Su atención genuina, su capacidad para hacer que Demet se sintiera vista y escuchada en un nivel profundo, habría sido un factor clave. O tal vez fue un comentario ingenioso, una broma que los hizo reír a carcajadas, rompiendo cualquier barrera que pudiera existir entre ellos. El humor compartido es un poderoso lubricante social y emocional. Una risa genuina puede disipar tensiones, crear un ambiente de camaradería y, sobre todo, hacer que las personas se sientan cómodas y conectadas. Una broma bien intencionada, que muestre inteligencia y picardía, puede ser un puente instantáneo hacia la intimidad. Y es que a veces no se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles. El café que pidió ella y que él acertó a adivinar sin que ella dijera nada. Estos pequeños gestos aparentemente insignificantes demuestran que uno ha estado prestando atención, que ha notado los detalles, que se ha tomado el tiempo de observar y recordar. Es una forma de decir te veo, te noto. La forma en que él la defendió sutilmente cuando alguien más hizo un comentario inapropiado. La defensa, incluso la sutil, es un acto de protección y lealtad. Demostrar que uno está dispuesto a interponerse por la otra persona, incluso en pequeñas instancias, genera un profundo sentimiento de seguridad y aprecio. La manera en que ella se rió de sus propios chistes, mostrando autenticidad. La autocrítica con humor, o la capacidad de reírse de uno mismo, es un signo de seguridad y humildad. Rompe la pretensión y permite que la otra persona vea al verdadero tú. Cada uno de estos momentos por sí solos podrían parecer insignificantes, pero sumados, crean un torbellino de emociones y sensaciones que, boom, cambian el panorama por completo. Es la acumulación de estas pequeñas confirmaciones, de estos instantes de conexión genuina, lo que construye una base sólida para algo más. Pensemos en las expectativas. ¿Qué esperaban ellos de esa noche? Probablemente nada especial. Quizás solo pasar un buen rato, desconectar del estrés del día a día. La vida, en su infinita sabiduría, a menudo nos sorprende cuando menos lo esperamos. Cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de buscar activamente, es cuando los encuentros más significativos pueden ocurrir. Y ahí es donde la vida te sorprende, ¿verdad? Justo cuando no estás buscando nada, es cuando aparece. O quizás sí la buscaban, pero no de esta forma. Tal vez habían intentado otras veces conectar, y siempre chocaban con muros invisibles. La resistencia puede venir de muchas formas: orgullo, miedo al rechazo, percepciones erróneas del otro, o simplemente circunstancias desfavorables. Estos muros invisibles son barreras emocionales o psicológicas que impiden la conexión. Pero esa noche, esos muros se desmoronaron. La coincidencia de factores, el momento adecuado, la disposición mutua, crearon la oportunidad perfecta para que esas barreras se derrumbaran. ¿Y qué pasó después? Porque esto no termina en la cita, ¿verdad? La cita es solo el principio. La verdadera prueba de una conexión reside en su capacidad para perdurar y crecer después del primer encuentro. Imaginen el día siguiente. Las llamadas, los mensajes. Ya no es el mensaje casual de gracias por la cena. Ahora es algo más. Es el pensé en lo que dijiste o el no puedo dejar de sonreír cuando recuerdo esto. La comunicación post-cita es un barómetro crucial. Los mensajes que van más allá de lo protocolario, que hacen referencia a momentos específicos de la conversación o que expresan una reflexión personal, indican que la cita tuvo un impacto real. Esa anticipación, esa emoción de saber que la otra persona está pensando en ti de la misma manera, es electrizante.
Esa sensación de reciprocidad, de saber que la conexión es mutua y que ambos están experimentando la misma emoción, es lo que impulsa las cosas hacia adelante. Y claro, no podemos olvidar el factor secreto. ¿Por qué se mantuvo en secreto? Quizás porque querían disfrutar de esa burbuja, de esa intimidad, sin la presión del ojo público. La vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento, cada relación, es analizada y comentada. Mantener algo nuevo y especial en privado, al menos al principio, les habría permitido nutrirlo sin interferencias externas. O quizás porque ellos mismos no estaban seguros de lo que estaba pasando. A veces, cuando algo es tan nuevo y tan intenso, uno necesita tiempo para procesarlo, para entender si es real, si es algo que vale la pena explorar. La duda y la cautela son respuestas naturales ante algo que irrumpe de manera tan poderosa en nuestras vidas. La química entre Demet y Can, si antes era latente, en esa cita explotó. Piensen en esos momentos de silencio cómodo, esos donde no necesitas llenar el vacío con palabras porque la conexión es tan fuerte que se habla con la mirada, con la cercanía. El silencio cómodo es una señal inequívoca de una conexión profunda. Significa que ambos se sienten tan a gusto el uno con el otro que la necesidad de llenar el espacio con conversación superficial desaparece. La presencia del otro es suficiente. Es como si hubieran descubierto un idioma secreto, un lenguaje que solo ellos dos entienden. Este lenguaje no se basa en palabras, sino en la comprensión mutua, en la empatía, en la resonancia de sus almas. Y esta transformación, este todo cambió, no es solo superficial. Afecta su comportamiento, su forma de interactuar, incluso su trabajo. De repente se ven diferentes el uno al otro. El respeto se mezcla con una atracción innegable. La admiración se intensifica. Las colaboraciones profesionales podrían incluso tomar un giro inesperado, porque ahora hay una dinámica completamente nueva entre ellos. Cuando una conexión personal se profundiza, inevitablemente influye en las interacciones profesionales. Las miradas cambian, las bromas adquieren un nuevo significado, y la dinámica de trabajo se vuelve más fluida y potencialmente más creativa. La admiración profesional puede transformarse en una atracción personal y viceversa. Podría ser que uno de ellos estuvo a punto de renunciar a algo importante, o de tomar una decisión drástica, y esa cita fue el catalizador que les hizo cambiar de opinión. A veces, una conversación con la persona adecuada en el momento adecuado puede cambiar el rumbo de tu vida. Quizás Demet estaba dudando de su carrera, o Can estaba pensando en mudarse, y esa charla les dio la perspectiva que necesitaban. La influencia de una conexión humana profunda puede ser sorprendentemente poderosa. Alguien que te inspira, que te anima, que te ofrece una nueva forma de ver las cosas, puede ser justo lo que necesitas para superar tus dudas y tomar decisiones importantes. ¿Y para los que aman el drama, hubo algún impedimento? ¿Alguna persona en el pasado que aún rondaba? ¿Algún malentendido que se resolvió en esa cita? Porque a menudo las historias más interesantes son aquellas que superan obstáculos. Si hubo algún conflicto, si se atrevieron a confrontarlo en esa noche, y salieron victoriosos, eso sí que es una historia para contar. El conflicto, cuando se maneja de manera constructiva, puede fortalecer una relación. Superar desafíos juntos crea un vínculo inquebrantable. Quizás hubo dudas, celos o malentendidos previos que se aclararon en esa conversación, permitiendo que la relación avanzara libre de lastres. La forma en que sus personalidades encajaron, o quizás chocaron de una manera que resultó ser perfecta, es fascinante. Imaginen a Demet apasionada y decidida, encontrando en Can a alguien que la complementa, que la equilibra, que la desafía de una manera saludable. O viceversa. La combinación de energías puede ser explosiva. Las relaciones más duraderas a menudo se basan en el equilibrio de las diferencias. Dos personas que son idénticas pueden caer en la monotonía, mientras que dos personas con personalidades complementarias pueden crear una dinámica y emocionante. La pasión de Demet combinada con la calma de Can, o la energía de Can canalizada por la estructura de Demet, podría ser una receta para el éxito. Esta cita, o como prefieran llamarla, se convirtió en un punto de referencia. Cada vez que se encuentren, recordarán esa noche, ese momento en que todo cambió. Será como su propio secreto, su propia historia compartida que los une de una manera especial. Los momentos clave en una relación se convierten en anclas, en puntos de referencia que definen su viaje juntos.
Ese recuerdo compartido, esa noche transformadora, se convierte en un símbolo de su conexión, un recordatorio de la chispa que encendió su historia. Y pensando en ustedes, ¿han vivido algo así? Una noche, una conversación, un encuentro que cambió la forma en que veían a alguien, o incluso la forma en que veían el mundo. Si es así, cuéntenmelo en los comentarios, me encantaría leer sus experiencias. Porque al final del día, estas historias de conexiones humanas, de momentos que lo cambian todo, son lo que nos hacen sentir vivos, ¿no creen? La empatía y la identificación con las experiencias de los demás nos conectan como comunidad. Compartir nuestras propias historias de transformación puede inspirar a otros. La clave aquí, amigos, es la autenticidad. Parece que en esa cita, Demet y Can se permitieron ser ellos mismos, sin filtros, sin pretensiones. Y esa honestidad es lo que, en mi opinión, creó esa conexión inquebrantable. Ya no hay máscaras, solo dos personas que se encontraron y se reconocieron de una manera profunda. La autenticidad es la base de cualquier relación significativa. Cuando las personas se sienten seguras para ser ellas mismas, sin importar sus defectos o peculiaridades, se crea un espacio para una conexión genuina y duradera. Y para cerrar este capítulo, quiero que recuerden que a veces, las cosas más maravillosas suceden cuando menos las esperamos. Una cita casual, una conversación improvisada, pueden ser el inicio de algo extraordinario. Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas y que debemos estar abiertos a ellas. La serendipia, el descubrimiento fortuito, es una parte mágica de la vida. Estar abierto a lo inesperado es clave para experimentar la plenitud de las relaciones humanas. Así que, resumiendo un poquito, hemos explorado cómo una simple cita entre Demet y Can se convirtió en un evento que lo cambió todo. Hablamos de la vulnerabilidad compartida, de los pequeños detalles que crearon una conexión, de la química que explotó, y de cómo esta experiencia los transformó a ambos. Fue un momento de autenticidad, de descubrimiento mutuo, y de un antes y un después que sin duda, marcará su historia. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Me ha encantado desgranar este tema con ustedes. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que fue un amor a primera vista, o una conexión que se fue construyendo poco a poco? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos explorando más historias fascinantes como esta, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que nadie se pierda esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.